a España para saludar al consultor y analista político Jordi Carbonell, que tiene la amabilidad de atendernos. No sé si en Valencia estarás. Jordi, ¿cómo estás? Turco Cherepa aquí. ¿Cómo va? Desde Santa Fe, Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenas, querido amigo. Un placer saludarte. Bueno, igualmente, que tengamos esta excusa de poder charlar, ¿no? Te molestábamos. Siempre al final la vida son las excusas que podemos encontrar para poder charlar un ratito. Así es, amigo. Y no, te queríamos molestar desde tu lugar, inclusive desde tu lugar generacional, no solo del laburo que llevas adelante, porque hoy se cumplen 14 años de lo que el mundo conoció como el movimiento 15M y que nosotros en la Argentina encontrábamos tantas similitudes con lo que fue nuestro 2001. Y esto además alumbró al partido Podemos y alumbró a la vida política a muchos de tu generación. Entonces queríamos traer ese recuerdo. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando hablas del 15M, del que hoy se cumplen 14 años? Bueno, yo creo que hay una frase que es muy buena, ¿no? Y que resume muy bien esto, que se parece mucho a lo que ocurrió justamente en 2001 en Argentina, que es el que se vayan todos. Fue ese momento de impugnación totalmente al sistema político, el momento en el que apareció un movimiento que dijo no somos mercancía en manos de políticos ni banqueros, que es otra de las grandes frases. También las marchas de la dignidad que acaecieron justamente después del 15M, ¿no? donde las personas pedían un techo donde vivir y pedían un trabajo de calidad. Y bueno, la verdad es que fue un momento de despertar, yo creo, colectivo en toda España, donde personas de bastantes ideologías diferentes acabaron y se sintieron convocadas por parte de este movimiento, se fueron a las plazas, ocuparon el espacio público, ¿no? en una manifestación pues que me recuerda un poquito al Occupy Wall Street también en Estados Unidos, que se produjo durante aquellos años, y por supuesto a todo lo que ocurrió a principios del siglo XXI en la Argentina. Uh-huh. Y en ese momento, me imagino que vos eras un pibe, ¿estaba presente lo que había sucedido en Argentina o la espontaneidad no permitía asociar a nada? Sí, yo creo que había bastantes ideas, sobre todo en el pozo de la sociedad española, aunque creo que fue más bien la interpretación de lo que pasó en Argentina, la interpretación de lo que pasó también a principios del siglo XXI con el socialismo del siglo XXI en América Latina, la interpretación que también determinados intelectuales llevan a cabo en España de esos movimientos y deciden traérsela aquí, ¿no? Yo creo que es muy importante también entender que en el 15M, en ese momento populista que se abre, si se me permite la expresión, de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, en ese momento populista que se abre, creo que es muy importante cómo se organiza esta respuesta frente a la indignación y cómo se canaliza esta respuesta. Y creo que aquí es fundamental entender la memoria y el legado que nos dejan todos esos movimientos latinoamericanos, especialmente a principios de inicios del siglo XXI y sobre todo ya de la década de los 2010 con Hugo Chávez y con el resto de líderes revolucionarios, ¿no? Creo que esa experiencia está muy presente y que en el 15M digamos que una parte fundamental y sustancial de todo ese movimiento, que no todo, porque como repito es un movimiento bastante transversal a nivel ideológico, sí encontramos la entrada de todas esas nuevas generaciones también que se sienten convocadas por primera vez a la política y que se sienten movilizadas y que se sienten sobre todo que hay un horizonte posible y que, como decía al final siempre Benedetino, que la utopía sirve para caminar justamente. Entonces creo que esa frase condensa bastante bien lo que sentimos en aquella época, sobre todo la gente joven que nos hayamos criado, pues al igual que pasa en Argentina, que pasaba antes, ¿no? Con ese régimen bipartidista y que creíamos que había generaciones como la nuestra y la siguiente que estaban totalmente fuera de la política, que había estilos que estaban fuera de la política, que la política se había quedado demasiado encorsetada, que aquella gente que vivía en sus palacios y que vivía y que tenía en el Congreso sus trincheras, se había quedado un poco separada, se había quedado un poco disociada de la realidad que estábamos viviendo. Y para entender esto es fundamental también, Turco, si me permites, que entender que en España la primera reacción del Partido Socialista, que era quien estaba en el gobierno, no nos olvidemos, claro, fue la de menospreciar y la de tratar de deslegitimar este movimiento. Pero claro, si algo nos ha enseñado la historia es que el primer paso para que acabe un régimen político, o por lo menos para que se tambalee, es que quienes se están dirigiendo no sean conscientes de estos movimientos y de estas turbulencias que se están produciendo en el seno del propio sistema político. ¿Y qué fue de ese? ¿Qué saldo dejó hoy
¿Hay alguna brasa prendida todavía? Esa sería la pregunta, porque en el caso de la Argentina lo terminó resolviendo con la política tradicional. Sí, a ver, yo creo que el sistema político español y el sistema de partidos cambiaron para siempre y eso es indiscutible y eso nadie se lo puede negar al 15M. El problema de un movimiento político en el que hay tantos significantes vacíos, en el que es tan abierto, en el que se conjugan tantas y tan diferentes reivindicaciones y tan diferentes demandas sociales, el problema es cómo se lleva después a la práctica y cómo se aterriza, ¿no? Entonces, Podemos fue la respuesta más inmediata frente a todo eso. Consiguió convocar a muchos sectores, incluso a sectores y a personas que venían de la izquierda o que venían sobre todo de la abstención. Entonces, España consiguió en ese momento integrar a una parte importante del 15M. Después se dieron cuenta también desde los sectores bancarios y desde las élites económicas que había que crear un Podemos de derechas que fue Ciudadanos. Y bueno, a día de hoy Ciudadanos ya ha desaparecido en esta turbo política que avanza tan rápido. Le ha comido la tostada, como decimos en España, la formación populista Vox, que es bastante homologable a otras formaciones de derecha radical que nos encontramos en Europa, aunque tiene sus particularidades de nuestra cultura política propia, al igual que la Argentina de Milei tiene sus particularidades y su idiosincrasia, y que tampoco se puede comparar, por ejemplo, con otra que yo conozco bastante bien, que es la de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Con lo cual, Vox, digamos, que capitalizó este descontento y, como teorizaba el político de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, él hizo un libro que se llamaba El 15M Facha y creo que explica bastante bien, ¿no?, cómo después de esto hubo un 15M en un sentido reaccionario y se intentaron reapropiar de ciertos símbolos y sobre todo de esa irreverencia y de esa protesta política y de esa protesta pública. Entonces, bueno, yo creo que si hubiera que hacer un balance, primero diría que todo cambió y que España a día de hoy es un país muy diferente, que los partidos principales del régimen del 78 tomaron bastante nota de lo que estaba pasando, se abrieron, modernizaron su comunicación, integraron a sectores mucho más jóvenes. Vemos ahora mismo pues a Pedro Sánchez, veíamos también antes a Pablo Casado, anterior líder del Partido Popular, ahora Feijóo es verdad que es un poco más mayor, ¿no? Pero vimos cómo entraron sectores más jóvenes, entró esa nueva generación en la política española. Y los partidos yo creo que se abrieron bastante más a nuestra sociedad. Es verdad que ahora, después de todo lo que estamos experimentando en España, en Europa y en el mundo con la crisis de régimen global que estamos viviendo y con la crisis también global de la socialdemocracia, estamos evidenciando las limitaciones que tiene la propia política para dar respuesta a los principales problemas de la ciudadanía. Encontramos con que una de las principales reivindicaciones en aquel momento, Turco, que era la vivienda justamente, está un poco en stand-by ahora mismo porque contamos con un problema bastante grave con la vivienda. Han subido los precios enormemente de los alquileres y España, que antaño era un país de propietarios, en los finales del franquismo y a principios de la democracia se construyó muchísima vivienda pública, mucha vivienda social. Esto se fue, digamos, acabando porque el grueso de la población podía acceder a una vivienda y ahora volvemos a encontrarnos con esta gran crisis, con lo cual creo que el sistema nuevamente se ve incapacitado, se ve imposibilitado para acometer algunas de las principales reformas que tiene que hacer. Entonces, y creo que aquí hay muchos pozos del 15M y que la derecha capitaliza una parte importante de ese descontento ante la imposibilidad, pues por ejemplo, de actores como el Partido Socialista de resolver todo esto. Y si me permites también una anotación más, porque habrá gente que desde Argentina se pregunte ¿qué fue de Podemos? Pues actualmente Podemos continúa teniendo representación, aunque una representación muy minoritaria, y también después ese espacio del cambio dio lugar a una escisión que al final ha terminado llamándose Sumar y que es capitalizada o digamos capitaneada por Yolanda Díaz, que actualmente es la vicepresidenta segunda del gobierno. Entonces, digamos que una parte de ese cambio entró en las instituciones, pero una parte de las demandas que había consiguieron resolverse, sobre todo se redujo la corrupción, mejoró la percepción ciudadana hacia la democracia, pero vemos que los políticos están volviendo a caer un poco en estos juegos y que vuelve a haber gente que se ha alejado de la sociedad. Y esto lo explica que tenemos a Vox, pero que también tenemos a otro partido que se llama Se acabó la fiesta, que ahora vemos en las encuestas como está hundiéndose, pero que consiguió representación de eurodiputados en el Parlamento Europeo. Con lo cual, creo que desde la derecha han intentado capitalizar una parte de ese descontento y creo también, ya por concluir esta pregunta tan interesante y tan completa que me hacías, Turco, que por otro lado, también es verdad que sigue habiendo una parte de los problemas que siguen sin resolverse y que la derecha
ha conseguido capitalizar una parte del descontento, pero no todo, y muestra de ello es que seguimos teniendo un gobierno de coalición progresista y que siguen saliéndole los números más o menos para continuar de momento, y lleva ya unos cuantos años Pedro Sánchez en el gobierno, en torno a 7, así que habrá que estar muy pendientes de lo que pase. Jordi, estamos charlando con Jordi Carbonell, si se engancharon recién, a propósito de este aniversario del tan mentado 15M, similar a nuestro 2001 en España. Él es analista político, es consultor, y dejando este tema de lado y aprovechando tu generosidad con el tiempo, te quería preguntar cómo ven en España a nuestro presidente, a Javier Milei, pero desde dos lugares: cómo lo ve la política y si en todo caso esta cuestión de personaje outsider de Milei hace que en la calle, en el ciudadano común, también su figura esté instalada, y cómo. Bueno, yo creo, una pregunta súper interesante la que me haces, Turco. Creo que hay dos dimensiones, como muy bien señalas. La primera, la dimensión política. Creo que Milei es reivindicado por una parte, digamos, por la parte más libertaria del espectro político, que especialmente es el Partido Popular madrileño, el Partido Popular de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es un PP más libertario, digamos que el otro PP es más conservador, y ese choca bastante con algunos postulados de Javier Milei. Pero esa parte del Partido Popular sí reivindica hasta cierto punto, no ahora mismo el oficialismo, digamos, del Partido Popular a nivel nacional, como Feijóo, etcétera, etcétera, que sí mantiene y guarda una cierta distancia. Y después, por otro lado, Vox ha reivindicado muchas veces sus lazos con Javier Milei. Pero también creo que el escándalo cripto fue un punto de inflexión. Justamente tuve la suerte de charlar con los compañeros y compañeras de C5N ese día cuando pasó lo del escándalo cripto, y estuvimos analizando un poquito esto, y me preguntaban algo parecido, y me decían: Jordi, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo es la percepción en España? Pues yo creo que justamente ese punto nos podría servir como un nodo, como un punto de inflexión que marca un inicio de una nueva relación con Javier Milei, y el inicio, digamos, del fin de la reivindicación política de Javier Milei. Por lo tanto, creo que ese momento marcó un poco un punto de inflexión en el que se empezó a hablar cada vez menos progresivamente de Milei. Es verdad que al principio tuvo bastante repercusión política, sobre todo en un momento en el que antes del escándalo cripto se empezaban a reivindicar algunos de sus datos macroeconómicos, mejoras en la inflación, y siempre pues esta cierta derecha sacaba a colación la macroeconomía como su argumento principal. Y decía, bueno, pero es verdad que en este sentido estamos mejorando bastante, es verdad que se puede combatir, y entonces había este punto de batalla cultural y se admiraba hasta cierto punto esa valentía por parte de Javier Milei. Y luego, con respecto a cómo la sociedad ve a Javier Milei, también creo que una parte de esta nueva derecha, ¿no? Pues que capitanean youtubers, que capitanean muchas personas en las redes, a las que muchas veces ignoramos o menospreciamos, pero que tienen un poder de convocatoria, y negar esto creo que es negarnos a nosotros mismos. Es evidente este poder de convocatoria. Sí que se reivindicaba más a Milei, y había muchas personas que te hablabas en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día, y te decían, oye Jordi, es que Milei, fíjate, estará loco, pero está consiguiendo, digamos, mejorar la economía, ¿no? Y aquí sí que a nivel comunicativo creo que desde el momento en que se ha empezado a percibir que no es tan buen líder a nivel de controlar su issue, su asunto, su tema principal, que es la economía, ha empezado a cuestionarse bastante la autoridad de Milei, y ha empezado a cuestionarse un poco esa figura que antes sí que aparecía pues como un semidios por parte de muchos analistas cercanos a esta derecha radical y cercanos a Vox, o incluso cercanos al PP madrileño, que lo veían un estadista. Ahora mismo creo que la imagen de Milei es bastante más negativa, que no hay una reivindicación tan clara o tan evidente de Javier Milei, tampoco por esos sectores más moderados, que al igual que pasó en Argentina, que algunos acabaron entrando en el gobierno o coqueteando con ello, pues aquí parece que se han alejado también bastante de Javier Milei y de lo que representa. Así que tendremos que estar muy atentos a ver cuáles son los siguientes movimientos, pero es verdad que ahora que está habiendo ahí elecciones legislativas, tal, en Buenos Aires, no se está hablando mucho del asunto, y sí ha habido momentos en los que se ha hablado y mucho de Javier Milei, también sobre todo a colación de la crisis que tuvo diplomática con España, con embajadores de por medio, y donde tuvo que entrar también Pedro Sánchez, y hubo ahí pues bastante conflicto. Y una cosa que en ese momento sí creo
que retroalimentó a los dos. A Pedro Sánchez, digamos que por la izquierda le dio más validación, y todos esos sectores en aquel momento, cuando el año pasado fue este conflicto entre Pedro Sánchez y Milei, por el otro lado también se dio bastante validación a los que apoyaban, digamos, a Javier Milei desde España. Pero ahora la verdad es que se ha diluido bastante, se habla mucho menos de Milei en la conversación pública, creo que ha perdido un gran protagonismo y sobre todo, y como titular, ha quedado eclipsado por Donald Trump. Jordi, te agradecemos mucho este rato, sabemos que andás con el tiempo contado, así que lo valoramos mucho que nos hayas atendido. Te mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde Santa Fe, desde Argentina. Un abrazo muy fuerte a toda la gente de Santa Fe, ciudad donde tuve la suerte de vivir y te conocí, que son gente maravillosa y siempre los llevaré en mi corazón. Así que muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, y cuando quiera venga, nosotros estamos complicados para viajar, digo, la clase media está muy deteriorada en la Argentina. Para ustedes es más fácil, así que vengan. Lo sé. Hay que intentarlo y a ver si lo podemos volver a las ondas pronto desde allí, desde Santa Fe.